Jesús Puente, co-founder y CEO de Video, y Albert Malagarriga, Strategy en Cuadrilla. Así que adelante, si queréis os podéis sentar por el orden, así nos tenemos ya identificados. No tenemos perdón, si no sé si tenemos los micros de mano. Sí, tenemos aquí. Bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí con vosotros y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos aquí un super panel de expertos que han levantado mucho dinero, muchas rondas de inversión, o sea que lo más importante es escucharles a ellos. Solo por darles un poco de contexto, bueno, a nivel global, hablaba Florian un poco de tendencias y lo que se está moviendo en Europa, pero a nivel global, en lo que va de año se han levantado unos 2.100 millones de euros, bueno, de dólares realmente, en inversión en InsurTech. En comparación con otros sectores es poquísimo, ¿no? Por ejemplo, en FinTech son pues, unos 7, 8, o sea, es un sector difícil en el que todavía falta mucha inversión, con lo cual tiene más mérito todavía el trabajo aquí de mis panelistas, con lo cual vamos a pasar directamente a hablar con ellos, a ver qué nos pueden contar. Entonces, bueno, quería empezar preguntándoos un poco a todos en general, ¿cuál creéis que ha sido la clave, ¿no? Para atraer inversores y levantar rondas de financiación? Entonces, pues María, que le levante al lado. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál ha sido la clave? Pues yo creo que depende de la ronda, ¿no? Al final, una ronda seed, una ronda pre-seed, yo creo que es un tema de equipo y el asegurar que montas un equipo que pues, la gente puede ver como potencialmente montando algo muy grande. Luego, según vas avanzando, nosotros solo hemos hecho serie A, de tal manera que de otro algo de oídas, pero entiendo que es más un tema de métricas. De hecho, en nuestro caso yo sí que recuerdo en SID, que cuando salimos de SID teníamos 174 pólizas, pues todo el mundo asumía que esas 174 eran amigos nuestros. Luego cuando salimos hace un año, salimos aproximadamente a la serie A, y ¿cuánto tenemos ahí? Pues algo menos de 20.000, 18.000, una cosa así. Pues ahí ya sí que entras en los unit economics, pues ya sabéis, ¿no? La tendencia de mercado más centrado en asegurar que el crecimiento es ponerte fuerte y no ponerte gordo. Es decir, que hay unit economics que tienen sentido, que tu LTV pues es lógico y sobre todo que los canales son escalables. Fenomenal. Muy bien. Bueno, en nuestro caso, y un poco por aportar algo distinto, ¿no? Porque estoy muy alineada con todo lo que has comentado, yo creo que en las fases iniciales la visión del emprendedor es muy importante y también su experiencia. Por ejemplo, en BDO los fundadores originales son muy mayores, llevaban como 10 años trabajando en la industria, entonces tenían ya mucha experiencia y ya tenían como de alguna manera un nombre, ¿no? dentro del sector. Pero según vas avanzando, evidentemente tienes que demostrar no solamente lo que has conseguido, sino el potencial que tienes para crecer, ¿no? Porque al final el que invierte, ¿no? en tu compañía no invierte por lo que has hecho, que también, eso es como un poco la autoridad, ¿no? para la toma de decisión, sino por lo que puedes hacer en el futuro, ¿no? Entonces ese potencial de crecimiento que al final se demuestra con el valor, ¿no? y con también un poco esa visión de nuevo, ¿no? Cuáles son esos nuevos productos, esos nuevos mercados que te van a llevar a ser 2, 3 o muchas veces más grande, ¿no? Bueno, muchas gracias por recibirme aquí también. Y también por comentar algo pues, distinto, que suscribo pues, 100% a todas las palabras. Siempre se dice que en Venture Capital tienes que encontrar en realidad un mercado de uno. Pues, al fin y al cabo, con que uno te diga que sí, la ronda la haces. Pero te van a decir que no un montón de veces por el camino. Entonces, estés en la fase que estés, yo creo que también es muy importante siempre hacer soñar a la gente con quien hablas, que pueden que te digan que sí, sean tus compañeros, con una realidad que hoy no existe. Entonces, si consigues hacer soñar a alguien con eso, pues probablemente te lleves un sí. Es como lo conseguimos. Sí, bueno, yo tengo una teoría que no comparto mucho, pero me habla muy bien de mí, que es que yo no he conseguido nunca convencer a nadie. Es que cuando uno levanta capital, tiene que besar muchos sapos, tiene que hablar con muchísimos fondos, y mi impresión es que es muy complicado que alguien que tiene una tesis, por ejemplo, yo siempre miro si ese fondo ha invertido en InsurTech.
Y si no he invertido en Insurtech, lo primero que hago es preguntar por qué no. Y me dedico simplemente pues, a intentar vencer esa barrera que ha hecho que no, más que explicar tuyo, a hablar por qué tuyo no entra en esa barrera que ellos han encontrado. Pero la realidad es que eso es subir el Everest. ¿Vale? Y que normalmente tú ya sabes quién dice, Leñe, hacía tiempo que quería invertir en un modelo de este estilo, ¿vale? Y entonces hay enamoramiento y digamos que eso fluye. Pero es encontrar esa persona. Entonces, para eso pues es muchísimo mejor ser muy pragmático, asegurar que abres el panel mucho, porque es duro. El otro día les comentaba preparando esta mesa, nosotros en la serie A hablamos con 98 fondos y creo que no fue tampoco demasiado. De los 98, más de 50 no nos quisieron ni ver, a pesar de ir con warm intro de gente de su portfolio, pero simplemente dijeron, oye, en modelos como el vuestro, Insurtech, hoy en día no invertimos. La verdad que era un muy mal momento, era probablemente la peor época para modelos como el nuestro Insurtech. Nosotros hacemos seguros de hogar y el que había sido el mayor referente de Europa, que era Luco, pues estaba justo entrando en un curso de acreedores ese mes, pero más de 50 se caen y de los otros 40 pues tienes que ir rascando uno a uno, ir avanzando en el panel y al principio te llevas todos. Bueno, sí, ha recaído también. Al final conseguimos 3 sís. ¿Qué son? Sobran, ¿no? Porque al final, cuando se consigue el sí, es cuando empieza el proceso de negociación, el pacto de socio, las condiciones, todas estas cosas. Entonces viene bien el tener competencia. Es lo que siempre te dicen, pero es yo creo que es el consejo más estúpido de la historia. Por supuesto, quieres crear competencia, pero que a veces no puedes. En nuestra ronda sí, por ejemplo, solo tuvimos un sí. Y en ese caso, pues negocias con la buena voluntad del fondo, no desde una posición de verdad poder estar en la mesa negociando. Ahí, solamente por añadir un tema que creo que es muy interesante, ¿no? Hablabas de cuál es la clave para que se consiga financiación y nos estábamos centrando en la clave de nuestro lado. Pero efectivamente la clave está en encontrar el fit, ¿no? Y que también nos alineemos con las expectativas o con el objetivo del fondo o del inversor, ¿no? Y eso es súper importante. Y ahí también hay que ponerse mucho en los zapatos del otro, entender si es una inversión más estratégica, ¿no? Donde el modelo de negocio tiene mucho peso, o si es una operación más financiera para el fondo, ¿no? Donde van a mirar o se van a enfocar mucho más en otras métricas, ¿no? Entonces, encontrar y entender el fit para la otra parte también es muy importante. A veces se nos olvida un poco. Fenomenal. Hablábamos el otro día también que estuvimos comentando, preparando el panel, un poco del momento, ¿no? De cómo está el entorno macroeconómico, las circunstancias de los fondos, y comentabais, Alberto y Ruth, que habéis invertido habéis levantado rondas en circunstancias complicadas, momentos malos. ¿Nos podéis contar un poco de ese reto, no? Pues mira, yo casi que hablaría más de las preguntas importantes que tienes que hacer, porque son las que te permiten ver el bosque cuando estás levantando esta ronda y también estos momentos. Entonces, al hablar con fondos, creo que es muy clave saber pues, quiénes son sus LPs, quiénes son sus inversores, directamente si tienen dinero. Hay mucha gente con quien hablas que no lo tiene, porque no ha levantado el fondo, porque están haciendo sus últimas inversiones, porque están en camino de levantarlo, porque tienen el portfolio a medio construir o no, porque justo cambia el entorno macro, como ha pasado estos años, y de repente se ven en problemas y tienen que casi dar una vuelta a su tesis. Entonces, nosotros nos encontramos en un momento muy bueno levantando la serie A, en un momento terrible cerrando la serie B, que la teníamos lista y no la pudimos cerrar en su momento. Y mirando atrás, haciendo mejores preguntas, quizá hubiera sido diferente. Entonces creo que es muy importante saber qué tienes delante. Si la persona con quien hablas tiene autoridad en el comité de inversión y puede tomar decisiones, si no la tiene y sencillamente está recogiendo información. Y estas cosas creo que como emprendedor, sobre todo, porque estás bajo una presión muy grande. Entonces tienes que quemar todas las vías que puedas encontrar, ¿no? Y en esos momentos es muy difícil centrarte en estas cosas.
Nosotros en BDO somos unos visionarios en esto de elegir el momento de salir al mercado. Entonces, para la serie A salimos justo pues unas semanas antes de que explotara toda la crisis del COVID, y en el caso de la serie B salimos justo antes de la guerra de Ucrania y de que se cayeran los mercados, ¿no? Así que sabemos, bueno, de hecho hemos decidido que no vamos a levantar más para evitar el siguiente desastre a la humanidad, ¿no? Entonces, es muy complejo levantar fondos siempre, y es muy complejo levantarlo cuando el entorno macro, que no tiene nada que ver contigo ni con tu negocio, en nuestro caso estábamos yendo fenomenal, pero las circunstancias no acompañaban, ¿no? Entonces creo que como emprendedores tenemos que ser muy conscientes también de esto, porque es otra de las cosas que se nos olvida. A veces estamos tan centrados en el valor que estamos construyendo, ¿no? Y en nuestro plan de crecimiento, que nos olvidamos que dependemos de factores externos, ¿no? Un poco por contaros nuestra experiencia, la verdad es que la serie A pesar de que fue muy compleja, además ahora ya todos estamos muy acostumbrados a levantar dinero online, pero en aquel momento, ¿no? Cuando todas las reuniones de repente ya no podían ser presenciales, fue muy complejo, pero diría que lo conseguimos sin tanta dificultad como parecía. En la serie B fue mucho más complicado, ¿no? Y yo ahí destaco así dos experiencias muy brevemente. Primera, tuvimos un fondo, por ejemplo, que nos presentó un due diligence terminada prácticamente a semanas de ir al notario, y de repente levantan el teléfono y nos dicen, oye, que es que el mundo está muy loco, esto está cada vez peor y os vamos a bajar la valoración, ¿no? Entonces, esto sucede, que bueno, antes no sucedía, ahora sucede. Hasta que no tenemos el dinero en el banco no hemos cerrado una ronda, y hay que estar preparados también para estas situaciones. Nosotros en aquel momento, en un acto, no sé si de valentía o de imprudencia, dijimos que no seguíamos, no queríamos casarnos con un socio en el que no podíamos confiar, y tuvimos la grandísima suerte de que nuestros fondos nos apoyaron. Y nos dijeron, los que ya estaban dentro, nos dijeron, no os preocupéis, estamos con vosotros, apoyamos vuestra decisión y os vamos a sostener en este camino, ¿no? Y luego, además, tuvimos la suerte de que no solo nuestros fondos, sino otros, como Telefónica, con IOP, pues también se sumaron a la aventura, ¿no? Pero fue un momento muy complejo. Entonces, aprendizajes de ese momento, y lo voy a repetir, hasta que no está firmado y el dinero en el banco no se ha cerrado la ronda. Segundo, qué importante contar con socios que te apoyan, que te entienden, que están alineados con tu estrategia y con tu manera de entender el negocio, ¿no? Para ellos habría sido mucho más fácil decirnos, oye, asumid la baja de valoración, a ellos no les impactaba, seguían haciendo sus múltiplos, pero nos apoyaron, nos entendieron y nos apoyaron, ¿no? Entonces esto me parece que es súper relevante. Y luego para nosotros también tomamos la decisión, que no siempre se puede, pero estábamos en el momento de poderlo hacer, que justo después de la ronda tomamos la decisión de ir a por rentabilidad, ¿no? No queríamos que nos volviéramos a ver en una situación en la que, yendo la compañía muy bien, por factores externos que no podíamos controlar, pues pudiéramos estar en riesgo, ¿no? Y 2 años después lo hemos conseguido, ¿no? Ya hemos entrado en rentabilidad. Esto no siempre se puede hacer, pero ser conscientes de que el hecho de que te vaya bien o mal no solo depende de tu negocio, sino de que depende de factores externos, es súper importante. Completamente de acuerdo. Y lo que mencionabas, Ruth, de ir a rentabilidad, pues oye, es un lujo que algunos pues, se pueden permitir, otros no, pero el tener el contexto macroeconómico en mente y los riesgos asociados al mismo a la hora de tú diseñar cómo creces y cómo montas tu equipo sí que es importante, ¿no? Pues nosotros, yo recuerdo una conversación con el CEO de una insurtech muy exitosa europea, que estaba hablando con él y me dijo que su break-even eran 6 millones de clientes, ¿vale? Entonces, pues eso a mí me parece un ejemplo de una insurtech diseñada en un momento de mercado en el cual asumes que siempre, si tú vas creciendo y vas a tener por alguien, siempre vas a tener funding, y por eso te puedes permitir un nivel de costes fijos en CAPEX tremendo, ¿vale? Sin embargo, nosotros hemos siempre preferido vivir a puntito del break-even. Nosotros no somos break-even, bueno, somos break-even operativo, pero seguimos quemando parte del dinero que gastamos en adquisición, pero siempre hemos tenido un equipo muy pequeño y si tenemos que ir más despacio en algunos desarrollos tecnológicos, vamos más despacio, ¿vale? Porque es muy importante el tener esa opcionalidad de, en caso de que no podamos levantar porque el mercado no existe, podamos ir a rentabilidad, a aguantar, y muchas veces para las empresas en estadios como los nuestros
El valor está en seguir vivo. Si tú sigues vivo el suficiente tiempo y vas haciendo las cosas bien, aquello se va componiendo y en algún momento tendrás viento de cola y puedes ahí acelerar todo lo que haga falta. Y luego también añadir que en entornos como el actual, muy importante controlar el proceso, ¿vale? Si uno sale de ronda, pues se tiene que dar 3 meses, a los 3 meses tiene que haber term sheets. Si no hay term sheets, pues probablemente tienes que hablar con tus internos, pero el incentivo de los inversores a decir sí siempre es muy bajo, es mejor esperar. Y además, normalmente no te dicen no, sino te dicen ahora no, y si mejora esta métrica. Es decir, nunca el incentivo a decir sí y el incentivo a decir no, en los fondos siempre es muy bajo, siempre es esperar, tener más información y cuando ves que la operación se puede ir, ahí sí que salto. Entonces, es el emprendedor el que tiene que forzar esas decisiones, poniendo fechas y diciendo, oye, si a ti te interesa esto tiene que estar aquí. En nuestro caso, cuando salimos pues más o menos tal fecha como hoy hace un año y nos pusimos 1 de febrero. Pues el 1 de febrero, si estás interesado, tienes que haber mandado un term sheet porque vamos a tener un consejo donde vamos a tomar las decisiones, ¿vale? Y eso facilitó muchísimo todos los diálogos, ¿vale? También es verdad que lo mismo hicimos en la ronda así y llegó el 1 de febrero, que además espero que fuera la misma fecha, y ahí no tiramos nada, ¿vale? Pero, digamos, pues fue justo al principio de la guerra de Ucrania, ahí tuvimos que alargarlo un par de semanillas más, pero el tú fijar esto, al final hace que no te tires 6 meses dando vueltas. Que al final ya todo el mundo sabe que si estás 6 meses dando vueltas es porque nadie te ha querido invertir y entras en un círculo vicioso que no lo vas a poder levantar. Estáis comentando un poco tiempos hacia adelante, ¿no? Para cerrar la ronda y demás, pero ¿cómo gestionáis un poco el tiempo hacia detrás, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes empezáis a planificar una ronda? ¿En qué momento como compañía? O sea, ¿cómo gestionáis un poco todo ese proceso de decir, vale, a partir de ahora vamos a levantar una ronda? A ver. Bueno, nosotros la verdad es que desde las primeras interacciones ya conocíamos a fondos de etapas que no nos tocaban y ya empezábamos a hacer amigos con la gente relevante de esos fondos, que por un lado te da una orientación muy clara sobre, oye, aquí es donde me gustaría verte y te faltan 3 años, o te faltan 2 años, o te falta lo que sea, y por otro lado ellos también te hacen pases y un poco como que crean un poco el ambiente de, oye, estos me gusta lo que están haciendo, ¿por qué no hablas con mi hermano pequeño que es otro fondo X o lo que sea? Y eso como que te crea un pipeline que te da mucha más visibilidad sobre cuándo tomar decisiones. Y luego ya el detalle de cómo vas operativamente y sobre todo es lo que comentaba al principio, o sea, cómo tu discurso hace soñar a la gente, hace que te perciban como algo sexy, como algo que no está 6 meses dando vueltas. Y al fin y al cabo lo convierte en una subasta, ¿no? O sea, al final tú estás vendiendo algo que son las acciones de tu compañía. El día que sale en la bolsa se hace de una manera y el día que haces una pre-seed se hace de otra manera. Pero al final es algún tipo de subasta, a ver cómo conseguimos que el precio sea más alto y sin hacer una tontería y que sea tan alto que luego no puedas hacer la siguiente y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, he lanzado ahí muchos ingredientes, pero cuanto más información tienes de esto, más fácil es ver una línea recta hacia cómo ejecutarlo. Yo voy a destacar algo que tú ya has dicho, pero me parece fundamental. Realmente nunca dejas de levantar dinero, ¿no? O sea, es decir, entre rondas estás levantando dinero. Lo que pasa es que lo estás haciendo con un plazo de tiempo mucho mayor, ¿no? Entonces es súper importante al principio construir ese network, ¿no? de inversores o de partners estratégicos que te pueden ayudar en el futuro, ir conociéndoles, ir dejándoles que te conozcan, ¿no? Ir dejando que ese proceso un poco de enamoramiento de tu visión pues se vaya reduciendo a fuego lento, ¿no? No justo cuando lo necesitas. Y luego, por otro lado, yo creo que esto es algo que cuando empezamos muchas veces no somos conscientes de ello, pero igual que definimos nuestra estrategia de producto, nuestra estrategia de mercado, tenemos que definir la estrategia de financiación. Y lo tenemos que hacer con mucho tiempo, tenemos que definir esas métricas que nos van a permitir alcanzar determinados hitos de financiación, ¿no? Ir a por ellas, y todo eso es un proceso que es profundo, que exige mucho trabajo y que es previo a que se inicie el proceso que comentabas antes, que también es fundamental. Nosotros
en la serie A salimos ahí un poco, iba a decir a lo loco casi, y aprendimos muchísimo. Y en la serie B fue un proceso muchísimo más ordenado y en el que liderábamos nosotros. Y cuando digo liderábamos nosotros, hablo sobre todo de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿con cuánto tiempo? Con el suficiente para que te permita que esa estrategia de financiación acompañe tu estrategia de crecimiento, tanto en producto como en mercados. Y eso para cada compañía puede ser distinto, ¿no? Y ahora voy a decir una obviedad, pero también hay que decirla, y siempre con tiempo suficiente para que no tengas un problema y acabes en una mesa de negociación sin ningún tipo de poder de negociación, ¿no? Eso también es súper importante. Y ahí, de nuevo, los inversores internos pueden ayudar mucho, ¿no? Si ya los tienes y sabes que te van a apoyar, pasa a la mesa de negociación porque hay que negociar de una manera muy diferente. Sí. No, yo no podría estresar lo suficiente lo de salir con suficiente tiempo, y suficiente tiempo es mínimo 6 meses de runway. Nosotros siempre lo hemos hecho mal en ese sentido y siempre nos hemos metido pues en situaciones en las cuales pues depende ya de o tener que romper un poquito para cortar el run rate de lo que estáis gastando mes a mes, pero al final destrozas algo del valor creado de un equipo funcionando, etcétera, o tener que hablar con inversores para pedir un adelanto y cosas de ese estilo, ¿no? Pero lo que nos pasa a nosotros es que cuando las métricas mejoran mes a mes y tienes cosas que crees que las van a mejorar dentro de 2 meses, pues la tendencia es esperar, ¿vale? Porque tengo mucha más posibilidad de levantar con las métricas dentro de 2 meses en un entorno complicado, que sé que sin las métricas de la leche no vamos a poder levantar, que con las métricas de ahora. Entonces espera 2 meses más y claro, pues es verdad que estás aumentando la probabilidad de poder levantar, pero estás jugando con los tiempos de tener un pequeño crunch de liquidez. Fenomenal. Estáis hablando un poco de toda esta configuración, ¿no? De los tiempos, pero ¿cómo configuráis los inversores? Al final todos habéis levantado diferentes rondas de financiación, no se tienen los mismos inversores en las primeras que en las siguientes, entonces ¿cómo vais balanceando un poco quién entra en cada ronda, quién sale, inversores estratégicos, puro VC? Yo voy a insistir en el punto que estaba haciendo antes, que es siempre puedes hacer un mejor trabajo en saber con quién estás hablando y saber cuáles son los incentivos del inversor que tienes delante, cuál es su estructura, cómo ellos ganan dinero y cómo funciona su negocio. Y hablo en particular sobre Venture Capital, que yo he pasado un tiempo en un fondo y he aprendido, por supuesto, muchas más cosas sobre esas dinámicas ahí dentro. Y mi impresión es que es como un gran baile entre compañías e inversores, donde las decisiones suelen ser muy subjetivas, mucho más de lo que creo que todo el mundo quiere admitir, por parte de los inversores particularmente. Y entonces, al final, entender muy bien cómo funcionan esas dinámicas y tener el máximo input, sobre todo el día que vas a ese comité de inversión, en caso de que sea en persona, a defender tu inversión. Ahí es donde tienes la palanca más importante como compañía, como emprendedor, para convencer. Desde luego, o sea, las preguntas que tú puedas hacer son tu gran arma, igual que lo son para los inversores hacia las compañías, también lo son para los emprendedores. Como quieras. En nuestro caso, para mí es alineamiento y feeling personal. No, al final las firmas son muy grandes y es verdad que la persona que te invierte puede desaparecer y te quedas con la firma, pero en mi experiencia yo siempre he sabido si esa persona con la que acababa de hablar había habido flechazo, y flechazo es que le había encajado mucho el modelo y que le habíamos encajado muchísimo nosotros como emprendedor. Y al final eso es lo que yo quiero, alguien que se ilusione, que vaya a vivirlo con intensidad parecida a como lo vivimos nosotros, más que si es un fondo con más o menos pedigrí. Nosotros siempre hemos terminado cerrando con aquel que nos ha mostrado es que le apetece muchísimo participar en el proyecto. Siempre hemos intentado rodearnos de gente que tiene una visión así. Por supuesto, pide referencias a otros founders,
Algo que hacemos nosotros es que les invitamos a que vengan un día a la oficina y hablan con todo el mundo y están hablando con la empresa y viendo cómo se toman decisiones. Es decir, viven un día con nosotros, luego nos vamos a cenar. Eso es algo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado muy bien y que yo lo recomiendo a todo el mundo, porque ahí ya, pasada la hora más transaccional de un pitch, etcétera, es donde de verdad empieza a salir pues, el verdadero emprendedor, el verdadero inversor. Se puede hablar de todos los temas de manera extendida y puedes ver un poquito mejor cómo va a ser eso. Un poco en línea con vosotros, yo creo que muchos de los emprendedores cuando salimos al mercado a buscar dinero nos centramos tanto en eso, ¿no? En cerrar el acuerdo y conseguir la pasta, que se nos olvida que eso solamente es la primera fase y que realmente estás buscando capital, pero lo que estás encontrando en esa búsqueda de capital es un socio. Y es un socio que te va a acompañar, no sé si en toda la vida de la compañía, pero en una parte importante de la vida de la compañía, ¿no? Vas a hablar seguramente con esas personas más que con tu pareja, ¿no? Entonces es súper importante que haya un alineamiento con la persona, como decías, también con el fondo, que entiendas muy bien cuál es el ADN, cuál es la cultura de ese fondo, porque va a impactar en tu compañía sí o sí, ¿no? Sobre todo estoy hablando de inversores que toman una parte relevante del capital, ¿no? Entonces, esto a veces se nos olvida y es muy importante. Hablabas de las referencias, yo aquí un consejito de abuela cebolleta, pero antes de BDO fundé otra compañía y también construimos equipo, producto, levantamos capital, pero en aquella ocasión no nos salió bien, ¿no? Y tuvimos que cerrar. Y para mí, mira, se me pone todavía, ¿no? La piel de gallina cuando recuerdo el día que tomamos la decisión junto con los socios, ¿no? Y cómo esos socios inversores nos apoyaron, nos aconsejaron y nos permitieron tomar la decisión con paz, ¿no? Con la paz de saber que lo habíamos intentado. Así que mi consejo para todos los emprendedores es que cuando pidan referencias a un fondo, pidan una referencia de una compañía a la que le ha ido mal. Porque cuando te va bien es muy fácil que los socios te acompañen. Cuando te va mal es más complicado. Entonces pedir referencias y decir, oye, por favor, pásame la referencia de un emprendedor al que apoyaste y cerró su compañía, ¿no? En mi caso fue Big Ventures y no tengo más que buenas palabras para ellos, ¿no? Son un buen compañero de viaje porque cuando tocó se pusieron en la piel del emprendedor, no se pusieron en los zapatos del inversor. Eso por un lado. Y por otro lado también en línea de lo que tú decías, para mí también es estrategia, ¿no? de financiación, como hablábamos antes. Y tienes que entender muy bien cuáles son los ciclos del fondo que entra, cuándo tienen que salir, porque necesitan salir. Es que su modelo de negocio no es el tuyo, es totalmente diferente. Entonces, entender eso te permite planificar y poder adelantarte a identificar qué fondos están de salida y ya no te pueden ayudar más, aunque quieran, y qué fondos necesitas para la siguiente fase, ¿no? Igual al principio es un fondo más financiero y luego necesitas un fondo más estratégico porque quieres llegar a no sé qué mercado, ¿no? Y tienes que buscar el partner estratégico que te ayude a llegar allí, ¿no? Entonces, forma parte de la estrategia, pero es que hay que definirlo, porque si no lo defines, de repente la estrategia se define por sí sola, igual no es lo que tú necesitas, ¿no? Como anécdota parecida, yo me di cuenta de que habíamos elegido el fondo adecuado para nuestra serie A cuando las due diligence hoy en día son muchísimo más duras y muchísimo más largas de lo que eran en 2020-2021, ¿no? Y yo para esto soy muy de pasados consultor. Yo llego a la due diligence, tienen en menos de 24 horas todo, pongo daily a todo el mundo y me aseguro de que avancen deprisa porque hasta que no está cerrado, no está cerrado. Entonces tienes que hacerlo, ¿no? Y en este caso me pasé de presión y en la parte legal yo creo que los abogados terminaron un poco cabreados conmigo y se pusieron muchísimo más piqui, ¿no? Y me acuerdo que nos enviaron el miércoles de Semana Santa a las 11 de la noche, nos llegó el informe de la due diligence y había un buen puñado de red flags. ¿Vale? Esto mal y pone en cuestión la operación, ¿no? Además, red flags de cómo nosotros lo habíamos definido regulatoriamente, lo habíamos definido como de los inspectores de la DGS, está todo perfectamente hecho, pero bueno, ya te salen ahí los red flags que son normalmente, en un tema regulatorio, los fondos pues dicen, separan todas las máquinas. Y sin embargo me llamaron, pues eso, a las 11:30 de la noche,
me llamó el jefe de Europa del fondo, con el que era mi contacto. José María, no hemos estado leyendo, no te preocupes, esto yo creo que se han pasado. El martes, después de Semana Santa, lo hablamos tranquilamente, pero vamos, no te preocupes que esto está todo hecho. ¿Vale? Y ahí es donde se ve de verdad si el fondo pues, es un fondo que está comprometido, que es capaz de analizar las cosas con objetividad y apoyarte en un momento difícil. Obviamente, si ellos hubiesen visto que estaba mal montado, pues lo habrían parado. Pero el que nos diesen la tranquilidad en ese momento para nosotros fue muy importante. Fenomenal. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta, que ya no habéis comentado una pincelada, pero una vez ya tenéis a los inversores dentro, ¿no? Ya está la ronda cerrada, el dinero en el banco, todo en orden, pasamos a la relación diaria con los fondos, ¿no? Consejos de administración, boards, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué aprendizajes tenéis o qué cosas podéis compartir que os hayan salido bien, que os hayan salido mal de esta relación, ¿no? Con los inversores para la toma de decisiones? Para mí una de las cosas más curiosas que ocurren en las compañías que son venture-backed es lo poco en serio que se toma la gente los consejos de administración. Y hablo de colegas, compañeros y demás. Tengo literalmente un amigo que me dice que su consejo sirve para gobernar la compañía. Todos los demás, debo tener muy malos amigos también. Pero todos los demás, en general, el consenso es que, bueno, es un lugar al que vas a reportar y la calidad va bajando con el tiempo. A medida que te vas conociendo, también vas viendo que generalmente todo termina en cuando hacemos la siguiente ronda. Que por otro lado tiene mucho sentido, porque la mayoría de fondos early stage están en su fondo 1, 2 o 3, ganan con management fees, si una compañía sale bien, levantan otro fondo y así les va bien, ¿no? Eso es como ganan la mayoría. Entonces, claro, lo que quieren es que esas compañías terminen haciendo otra ronda con una valoración alta. Eso es lo primario y todo lo demás es secundario. Creo que un equipo emprendedor tiene que pensar en su consejo de administración como un órgano de gobierno, que es lo que tiene unas responsabilidades legales para tomar ciertas decisiones, incluso en los socios sobre los salarios, despidos, ciertas cosas, inversiones, deuda, etc. Y lo tiene que configurar para el beneficio de la compañía. Pues igual que los emprendedores están ahí para hacer que la compañía salga adelante, todo el mundo en el consejo debería trabajar en esa dirección. Y no es falta de voluntad, sino es que a veces efectivamente no nos paramos a pensar que nos vendría bien un advisor independiente de algún tipo en el consejo o no, etc. Yo creo que hay mucho beneficio a sacar y que oigo que se aprovecha poco y tengo la impresión que se aprovecha poco en general en las compañías venture-backed. Yo aquí entro con todo. O sea, que no me he pasado, ¿no? No, yo creo que depende de la fase, ¿vale? Pero al final es un órgano de gobierno, estamos de acuerdo, y por eso en el pacto de socios hay ciertas materias reservadas que se pasan ahí, pues también porque hay que tener en cuenta que oye, los fondos que nos dan dinero a los emprendedores nos conocen de lo que nos conocen, entonces me parece lo más normal que haya ciertas cosas que quieras que se aprueben en un sitio concreto en el que al menos tú estás presente, ¿no? Pero, en fases iniciales, al final, esto es súper dinámico. Un consejo cada 3 meses no puede ser algo que tenga el contexto suficiente sobre lo que está pasando en la empresa como para tomar decisiones. Yo comprendo a partir de una serie B, algo por el estilo, pues sí, yo creo que al final, en mi caso, la gran mayoría de cosas interesantes suceden fuera del consejo, con gente del consejo y con gente adyacente al consejo que tenemos pues más como observadores o simplemente vienen a un consejo de cada X o simplemente pues yo tengo una llamada cada 2 semanas con uno de mis inversores y entonces ahí hablamos y ahí es donde de verdad ellos te pueden hacer las preguntas difíciles desde fuera, que tú igual estás metido muy dentro, no lo ves y puedes hacerlo. Pero el consejo en sí para mí es pues, casi una formalidad, es decir, nosotros siempre hacemos consejo a las 6 y nos tiramos un par de horas y luego nos vamos a cenar. Entonces, en la cena es donde de verdad les cuentas como a la compañía. Es decir, no es que lo que les hayas contado antes no sea verdad, es decir, antes les has contado todas las métricas, etc. Pero en la cena es donde dices, oye, o sea, esta persona que hemos puesto en este departamento, no sé si le vamos a dar la vuelta, no estoy contento con cómo van los sprints de tecnología
Y ahí es donde ellos te dicen, joder, te voy a poner en contacto con esta startup de mi portfolio. Oye, pues déjame que hablemos con esta persona. ¿Vale? Pero eso, en mi caso, sucede con tiempo y superficie de contacto fuera del consejo. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que eso también es el consejo de la compañía, ¿no? O sea, no solamente el evento en el que os juntáis de 6 a 8, sino todo lo que sucede antes y después, que realmente es donde se tienen las conversaciones interesantes, ¿no? Y el consejo te apoya. Yo en mi caso, o sea, por aportar algo un poco distinto, yo creo que cuando se configura el consejo es casi como cuando comienzas también una relación de pareja o de amistad. Hay unos momentos en los que la compañía y los consejeros te tienes que ajustar, ¿no? El uno al otro, ¿no? Al final lo que comentaba antes, la cultura, el ADN que trae el fondo impacta y hay que llegar a ese punto intermedio en el que las dos partes se sienten cómodas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hemos tenido algunos fondos en los que yo también creo que podía haber cierta diferencia cultural, en el que ese proceso nos ha costado un poquito más y hemos tenido que gestionar ciertas fricciones, no conflictos, ¿no? Pues porque a nosotros nos parecía que nos estaban haciendo seguramente un poco de micromanagement, seguramente ellos pensaban que no les estamos dando toda la información o la capacidad para ayudarnos, ¿no? Entonces hay un proceso de ajuste de las dos partes. Y luego también uno creo que tiene que ser consciente de que vas a tener socios, consejeros, observadores de muy diferente tipo, no pasa nada, pero tienes que entender qué es lo que buscas y qué es lo que necesitas para intentar configurarlo así, ¿no? Hay algunos consejeros que ayudan muchísimo y luego mirándolo un poco hacia atrás y pues te das cuenta, oye, pues quizá este fondo en el proceso de inversión fueron súper detallistas, entendieron de verdad nuestro modelo, nos hicieron las preguntas más interesantes, esas que a veces no sabías ni responder, ¿no? Bueno, pues ese fondo tiene muchas posibilidades de que luego te siga apoyando y te siga ayudando a crecer. Hay otros fondos que no, que simplemente te escuchan, te apoyan, ¿no? Son empáticos, pero no ayudan, tampoco molestan, eso también es importante. Y luego esto, ¿no? Estos otros fondos pues, que necesitas gestionar un poquito mejor para que realmente pues, puedan apoyar y puedas tener la sensación de que no te están poniendo ¿no? palos en las ruedas, sino todo lo contrario. Pero es un proceso que necesita, desde mi punto de vista, un ajuste casi siempre, ¿no? En los primeros meses. Fenomenal. Para terminar ya, os voy a pedir si podéis, habéis dado muchísimos consejos, muchísimos aprendizajes. Si podéis resumir en una frase cada uno, un consejo que le daríais a un emprendedor que esté enfrentándose ahora, ¿no? Al reto del fundraising. José María, no lo hemos hablado, pero es lo primero que le pregunto yo a todo el mundo, si de verdad necesita levantar y si de verdad necesita que sea venture capital. ¿Vale? No, pero es verdad, es decir, lo mejor es que el funding te lo den tus clientes, igual hay maneras de configurarlo. Las rondas de Venture Capital quedan muy bien cuando salen en los periódicos, pero condicionan el camino de una compañía. Y hay compañías que tiene sentido, la nuestra tiene sentido que vaya por ese camino, porque no hay más narices que hacerlo así, pero hay muchas otras que probablemente pueden seguir otro camino y que la empresa sea más suya, no tengan presiones por una desinversión dentro de X años, en las cuales se te puede llegar a forzar a vender, e incluso aunque tú no quieras tu propia compañía, pero simplemente haber cogido ese dinero y haber diseñado la empresa tal que necesitaba ese dinero. Yo diría que cuando estás buscando dinero, el dinero es lo menos importante y realmente estás eligiendo a un socio que te va a acompañar en una parte importante del camino. Entonces, mucho foco en entender si es el socio con el que quieres estar. Pues mira, por cerrar justamente esto, creo que era John Dover de Kleiner Perkins que preguntaba si seguiría la guerra con la inversión que estaba a punto de hacer. Era como el último paso, la última pregunta. Pues esa es la pregunta. O sea, ¿te vas a ir a la guerra con la persona que te va a dar dinero? ¿Te vas o no te vas? Porque va a ser una guerra. O sea que así seguro es más fácil decidir. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por todo lo que habéis compartido y muchas gracias a vosotros por acompañarnos este ratito.